Muy bien, pues buenas tardes a todos. Ya jueves 14 de mayo, 5 de la tarde en punto, para seguir abriendo la conversación con todos ustedes, platicando pues hemos tocado muchos temas muy interesantes, se ha abierto la conversación a muchas incertidumbres, a muchas incógnitas que de pronto no tenemos resueltas. Hemos visto cómo de pronto las empresas se abocan a romper paradigmas. Como todas las tardes, me acompañan mis amigos Juan Alanís y Adrián Monterrubio, con quienes seguiremos platicando importante y tan trascendental que es si es el fin del presencialismo o no. Juan, Adrián, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, Alex. Buenas tardes, Adrián, y todos muy contentos de estar de nuevo aquí, tener la oportunidad de platicar con todos ustedes, de disfrutar de este espacio de diálogo y pues hoy vamos a seguir con este tema tan interesante de si es o no el fin del presencialismo. Encantado de estar acá. Adrián. Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Encantado de estar aquí. Ya con este encierro pasan y pasan las semanas y ya no sabemos ni... El otro día haciendo el recuento ya se cumplen 2 meses, ¿no? De estar en esta situación. Y bueno, pues en esta semana ya empezamos a ver que hacia adelante se empieza a rumorar ya algunas zonas y situaciones y fases para empezar a regresar a lo que llamamos la nueva normalidad, ¿no? Entonces, creo que se siguen suscitando muchos cambios. Diario estamos con unas noticias nuevas. Y bueno, pues nada, esperando compartir con ustedes algunos temas de lo que hemos venido hablando. Y si quieren nada más para empezar con el tema, retomamos un poquito de donde nos quedamos, ¿no? Y hubo un poco de debate la vez pasada en el tema de esta gran pregunta que hacíamos de si es el fin del presencialismo lo que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, creo que al final, después de algunos intercambios de ideas, que es lo rico de este foro, pues coincidimos al final en que ojalá se termine el presencialismo viéndolo como este presencialismo que es una cultura de horas de trabajo, ¿no? De estar presencialmente en una oficina por cubrir ciertas horas de trabajo, o hablábamos del famoso reloj checador, o de que nuestro líder, nuestro jefe tenga que estar ahí presente para que las cosas sucedan. Entonces creo que al final coincidíamos en que ese presencialismo, hablándolo culturalmente, ojalá que sí las empresas que todavía operan bajo ese tipo de cultura puedan tener una evolución fuerte y seria en ese sentido. Y hablamos también del presencialismo físico, que ese debería ser gradual. Ese debe ser un traje muy a la medida para cada una de las empresas. Creemos que sí va a ser un trabajo muy minucioso para saber en cada industria, en cada empresa, en cada área, cómo poder equilibrar, se mantenga una parte importante del presencialismo y que otras situaciones, como son reuniones, puedan seguir de manera virtual y encontremos en estos próximos meses esos equilibrios sin perder el foco de los objetivos que tiene la organización. Platicábamos también de toda la parte de gestión del cambio, que se tiene que trabajar en torno de todos los que hacemos a las empresas, ¿no? Para que hacer que las cosas sucedan de la mejor forma. Entonces, con esta base, pues creo que sí es muy importante ahorita que vamos a llegar a estos 5 puntos, ¿no? A los 5 círculos en los que muy inteligentemente englobas estos cambios que nos vamos a empezar a topar, reformas de trabajo, de movilidad y de una serie de elementos. ¿Cómo vamos a llevar a la gente desde el liderazgo? ¿Cómo vamos a hacer que se sostengan desde una conexión emocional que hoy ya no tan fácil vamos a tener a través de la pantalla? Pero bueno, lo veremos más adelante. Y si quieren, pues darle un poquito a estos cinco puntos. Adelante, Adrián. Juan. Bueno, como en la recapitulación, creo que hay muchas cosas muy interesantes que hablamos la última vez. Yo una de las que me quedo es que todos estos cambios venían ya fraguándose de alguna manera, había inquietud por evolucionar la forma en la que trabajamos, y lo que ha hecho esta crisis es acelerarlo. Entonces, aprovechemos la oportunidad para ir adelante con fuerza, con decisión, y cambiar algunos de los paradigmas que probablemente teníamos en términos del presencialismo, como el simple hecho de estar ahí en la oficina, ¿no? Entendiendo que el contacto humano sigue y seguirá siendo tremendamente importante, y hay que encontrar nuevas maneras creativas de lograrlo y de estar cerca de la gente, pues más que nunca, ¿no? Ahora con el reto de que pues físicamente no va a ser tan sencillo. Bien,
Si me permite, vamos a hacer un pequeño recap rápidamente de lo que vimos en el webinar pasado para ponernos al día en donde nos quedamos. Y bueno, empezamos con este modelo de la famosa nueva normalidad y estos 5 sectores que vemos que van a ser seriamente impactados, y hablamos un poco de la labor de recursos humanos en cada uno de estos. Y bueno, todo el tema de la convivencia y socialización hacia adelante, cómo nos vamos a ir incorporando en estas fases que ya ayer se empezaron a comunicar y que seguramente van a ir teniendo y van mucho detalle detrás de todas las cosas que hay detrás que tendremos que hacer como sociedad y obviamente en el mundo laboral también, ¿no? Hablamos también mucho de la parte del consumo, cómo el consumidor va a ser más responsable y va a exigir términos más de sustentabilidad hacia las empresas, de responsabilidad social en lo que están haciendo. Entonces, hablamos también mucho de esa parte. En términos de salud, evidentemente esta conciencia que se ha despertado, ¿no? Desde que somos el país con primeros lugares en obesidad, y esto cómo afecta, ¿no? A una pandemia como la que estamos viviendo. Y finalmente, términos de movilidad y formas de trabajo, donde también hablamos del rol de la empresa, en qué cosas podemos hacer hacia adelante para reducir el uso de los automóviles hacia la transportación hacia nuestras empresas y todas las formas de trabajo, que es un poco lo que nos adolece. Entonces, si me ayudan a pasar a la siguiente para seguir con esta recapitulación. Y ahora viene la parte del trabajo colaborativo, que realmente va a requerir de muchas habilidades nuevas, o desarrollar o fortalecer unas que ya podemos tener, pero que el enfoque cambia, ¿no? Y nuevamente cada empresa está en un paso en este proceso. Y bueno, pues cada quien tiene que hacer un buen análisis de dónde está parado. Y para ello, también, si me ayudan con la que sí, hablamos de un plan, de elaborar un plan robusto, ¿no? Con algunos puntos que se comentaron que debería ser importante tener en cuenta. Básicamente aquí el tema de la madurez organizacional, de la capacidad tecnológica que tenga la empresa, controles, políticas y procedimientos, dependiendo de cada giro, cada rubro, cada empresa, cada área. Si es manufactura, si es distribución, va a tener diferentes implicaciones esto. Pero la importancia de tener un plan o de estar elaborando y pensando hacia adelante en un plan que contemple al menos esto. Hablábamos mucho del cambio. Realmente, para romper con este presencialismo del que hablábamos al principio, se requiere de un manejo del cambio, y es un cambio cultural que requiere bastante tiempo. Hasta aquí, ¿algo que se me esté olvidando, Alejandro, Juan? Pero bueno, muy importante el hacer este cambio de switch hacia la planeación estratégica, ¿no? Toda la parte de indicadores y cómo vamos a empezar a manejar toda la parte de objetivos para lograr justo, y cómo vamos desde una comunicación asertiva del líder al colaborador, que los objetivos se cumplan y que cada quien desde su plan de trabajo individual sepa qué tiene que hacer, en qué tiempos y cómo lo debe de cumplir. En medida que esto suceda, creo que va a ser como mucho más fácil que esta conexión se vaya dando, ¿no? Porque si no, pues se pierde. La verdad es que la pantalla ha sido un reto para todos. Yo creo que va a haber muchas empresas, la mayoría de hecho, que van a enfrentar no nada más el cambio del regreso a la operación de una manera diferente, sino también muy probablemente un cambio en su modelo de negocio. Es muy probable que muchas empresas, a raíz de estas crisis, estén cambiando su modelo de negocio, estén cambiando su estrategia, estén cambiando su estructura, haya nuevos roles. Entonces, creo que eso es interesante pensarlo, ¿no? Porque va a ser el cambio en esta cuestión de cómo vamos a operar en la oficina y a distancia, etcétera. Pero en la mayoría de los casos vamos a tener también otro tipo de cambios en la organización. A lo mejor hay algunas reestructuras, hay nuevos canales, hay cosas que van a cambiar. Entonces también va a ser interesante, o va a ser tremendamente importante gestionar el cambio también para esas otras intervenciones que la mayoría de las empresas van a hacer. Y derivado de esto, Juan, yo apuntalaría también como comentario, el cambio en los perfiles de la gente. O sea, desde la medida que las estrategias de las compañías cambien o vayan hacia diferentes direcciones, no sé qué tan ciertos estemos en que la gente que hoy tenemos tenga las capacidades, las competencias para cumplir con todo esto. Entonces, en buena medida, conforme se va cambiando, seguramente el perfil del colaborador tendrá un switch interesante ahí. Totalmente de acuerdo, lo hemos venido platicando también. Bueno, hasta aquí nos quedamos. Si me ayudan con la que sigue, que creo que es el tema importante que nos va a ayudar hoy a abrir un poquito también
la perspectiva, que es el reto. Ya vimos un poquito cómo va a impactar los cambios que estamos inmersos en, etcétera, etcétera. Pero creo que, ok, ya vimos que todo lo que vamos a tener que hacer se oye fácil, ¿no? Pero realmente creo que el reto para todas las organizaciones viene en cómo conectar a distancia. Y esto para mí tiene una relevancia impresionante y reflexionaba y veía la gente que ha tenido mucho éxito en estos momentos en redes sociales, por ejemplo, la gente que hace ejercicio. Yo particularmente estoy metido en una rutina y veo el éxito que ha tenido esta persona versus otros programas que hay, es que conecta con la gente. Y para conectar con la gente tiene que haber forzosamente un tema emocional. Entonces creo que esto rompe muchas barreras, ¿no? De que la conexión emocional tiene que ver con el contenido y tiene que ver con lo que hay detrás. Entonces, hoy, independientemente de este equilibrio que yo hablaba al principio, de cómo se van a tener que mover las organizaciones para encontrar estos puntos donde puedan tener ciertas reuniones virtuales y otras reuniones sean o no presenciales, creo que también tenemos que buscar que cuando estemos en estas situaciones podamos conectar. Y por eso ponemos aquí la parte de comunicación eficiente, ¿no? Creo que tiene que ser una comunicación muy eficiente y mucho más personalizada a todos los niveles. Entonces esto va desde un equipo de trabajo hasta una retroalimentación uno a uno, hasta una comunicación corporativa que se pueda emitir a toda la organización, ¿no? Entonces, aquí para mí me gustaría compartirles algunos datos de los beneficios que tiene la conexión emocional en las relaciones de las personas. Y estos son datos comprobados, o sea, a través de estudios y de herramientas científicas. Y se ha comprobado que uno de los beneficios importantes de mantener relaciones personales saludables, no solo en el trabajo, sino en tus amigos y demás, puede llegar a prolongar, y me asombró el dato, hasta el 50% la longevidad de las personas. Entonces, quiere decir que vuelvo al tema que mencioné la vez pasada, somos seres sociales y nos gusta ser escuchados, nos gusta sentirnos escuchados. Entonces, creo que el gran reto de todo este tema es que ahora tenemos que ver la forma en sentirnos escuchados, a lo mejor a través de una pantalla. O sea, habrá momentos en que aunque cuidemos este equilibrio y todo, también tengamos que sentirnos escuchados, así sea de manera remota y virtual. Otro de los beneficios de todo este tema de conexión emocional y de relaciones personales es que fortalece el sistema inmune. Y eso también está demostrado y me parece muy relevante en estos términos de las contingencias. Y también los doctores dicen que pues ahora nosotros vamos a salir y nuestro sistema inmune, por haber estado encerrados tanto tiempo, también va a haber disminuido, porque el sistema inmune responde a estas agresiones que tiene del medio ambiente, ¿no? Entonces también va a haber que tener cuidado en ese sentido, ahora que regresemos a la normalidad. Otro de los datos demostrados es la reducción en el estrés. Cuando tenemos buenas relaciones y tenemos conexión con otras personas, esto reduce el estrés, la ansiedad, etcétera, y potencializa nuestro nivel de éxito. Entonces, yo creo que entrando en este tema de la comunicación y cómo vamos a conectarnos a distancia, yo creo que se viene aquí un largo trecho de aprendizaje, un largo proceso para saber comunicarnos, saber interpretar a distancia el lenguaje no verbal, ¿no? Que a veces es tan importante y que a través de estas comunicaciones, pues evidentemente se vuelve más complejo, pero que se ha demostrado que es lograble, ¿no? Y esas creo que son una de las habilidades de las que hablabas, Alejandro, en el pasado, ¿no? Bueno, hasta aquí, antes de seguir, me gustaría saber si de este tema tienen algún comentario. Yo nada más apuntalar el tema de que decías de la comunicación no verbal. Por ahí en algún libro de estos tantos que leí para dar los talleres de media training y demás, se hablaba que cerca del 70% de la comunicación, o sea, cuando tú estás en una conversación uno a uno presencial, más o menos el 70% de lo que dices se transmite a través de la comunicación no verbal. O sea, no necesariamente es lo que estás diciendo, lo que es más la forma que el fondo de pronto, o sea, gana. Es impresionante eso. Entonces, sí, va a ser un tema, va a ser una reconfiguración, yo creo, de todos los elementos, del líder, del colaborador, de la organización. Cada uno en su justa medida va a tener que tomar cartas en el asunto para
para poder hacer frente a esta nueva realidad. Sería interesante también, Adrián, preguntar aquí a nuestra audiencia, a todas las personas que están, ¿qué ideas creativas han empezado a desarrollar ya para estar en comunicación a distancia? Decíamos la vez pasada que pues iba a ser va a ser un reto, pues los grandes eventos y las juntas de ventas y este tipo de cosas que antes teníamos, y hay que echarle creatividad, ¿no? Desde el boletín hasta videos, juntas de Zoom. ¿Qué otras cosas, cuáles van a ser las ideas más ingeniosas para poder estar en contacto con nuestra gente, ¿no? Hay empresas que ya lo hacen desde antes porque tienen a su gente esparcida por muchos lugares y no están, la mayoría no están físicamente en la oficina, pero va a ser interesante empezar a escuchar qué ideas nuevas, creativas salen para ver cómo podemos estar en comunicación. Mira, algunas de las ideas que yo he estado escuchando, que ya han sido prácticas que han nacido a raíz de esta crisis, alguien por ahí inventó el café virtual, ¿no? Y entonces se juntaban y hablaban de otros temas, o sea, era media hora de conversación y era simplemente de otros temas, y entonces ha sido sorprendente cómo la gente se ha logrado conectar y conocer a una distancia. Esa es la parte interesante que creo que hay que rescatar, que a una distancia hay gente que dice, oye, yo llegué a conocer a esta persona que tengo 5 años trabajando con ella, más en estos últimos 2 meses, porque tuvimos la oportunidad de platicar y de conectar y de trascender. Entonces, creo que ahí hay experiencias ya que nos van marcando de que sí se pueden hacer las cosas, de que hay que desarrollar estas habilidades, efectivamente, hay que crear nuevas prácticas, y simplemente yo también me gustaría comentarles este famoso tema de que hoy estamos a 6 personas del mundo, ¿no? Esto lo decía la gente de Facebook, ¿no? En estas redes, de que tú a 6 personas puedes estar en contacto con cualquier persona alrededor del mundo. Entonces, esto creo que hay que retomarlo para ver el verdadero valor de la conexión emocional. Y ponían un ejemplo de cuando antes, y mucha de la gente que nos escucha, a lo mejor millennial o de otras generaciones, no se acuerda cuando se enviaban cartas. Tú podías recibir una carta para una felicitación de tu cumpleaños. Y con que dijera eso creaba una emoción y un sentimiento detrás de la misma frase. Y hoy recibimos cientos de felicitaciones a través de las redes sociales, donde muchas veces ni siquiera lo escribiste tú. Simplemente ya te sale que es su cumpleaños y te sale el texto que le pongas felicidades y ni siquiera lo estás escribiendo tú. Lo pone la máquina y lo envías. Entonces, mi punto aquí es que detrás de esto siempre está el contenido del que yo les hablaba para lograr la conexión, y nos pueden llegar cientos de felicitaciones en un cumpleaños, pero al final acabamos haciéndole caso a 10 que nos pusieron un comentario extra o que nos dejaron ver algo más. Ese es el punto para mí relevante en este tema de la conectividad y la conexión emocional a través de los medios digitales. Definitivamente menos es más, y acabas de romper mi corazón, pero bueno, ya vi cuando llegan mis felicitaciones cómo son, pero la verdad es que sí, menos es más, y lejos de, bueno, no sé, ahí sí difiere un poco de ti, no es que le hagas caso a 10, sí le haces más caso a 10 que a las demás, pero de pronto siento que las redes sociales, y ahorita pues a ver la opinión de Juan, en este tipo de conexiones emocionales, tal vez no te da el sentimiento del feliz cumpleaños que tú esperabas, pero sí te acerca con personas que a lo mejor hoy no tenías en el radar. Y eso creo que es algo que también es muy positivo de las redes sociales. El tema es cómo saber equilibrar eso en su justa medida. No sé, Juan, ¿qué opinas? No, de acuerdo. Creo que en algún webinar anterior yo mencionaba la frase esta de las redes sociales nos acercan a los que están lejos y nos alejan de los que están cerca. Creo que todos ahí ya confiamos mucho en Facebook para mandar la felicitación de cumpleaños, ¿no? Pero luego estamos mandándole mensajes a la persona que está ahí cerquitita, le estamos mandando por WhatsApp, etcétera, ¿no? Y como que hay que aprender a usarlas bien. Yo quería nada más leer aquí un comentario que me hizo mucha gracia de Manuel. Dice, una duda, ¿no era esta la segunda parte del webinar, es el fin del presidencialismo? No, Manuel, acá no venimos a hablar de eso. Es del presencialismo. Oye, yo creo que eso trae jiribilla. Mucha gente quisiera que fuera el fin del presidencialismo, pero... Debe ser por eso que... Pero no es un tema que nos atañe como Top Companies, definitivamente.
Bueno, vamos a continuar. Hablamos mucho de la conexión a distancia y demás. ¿Cómo mantenemos los niveles de motivación en el equipo cuando estamos a distancia, ¿no? Y entonces, leyendo, me encontré con unos datos de Gallup, que es una consultora que también nos ayuda con algunos datos, y las relaciones en el trabajo nos habla de que si se aumentan las conexiones personales, aumenta el compromiso hasta el 31%, ¿no? Entonces, esto habla de la relevancia que sí tienen las relaciones personales. Y yo creo otra vez que la relación personal tenemos que, yo lo mencionaba en el webinar pasado, tenemos que reaprender a estar. Y cuando estemos presencialmente con la gente, tenemos que darle el valor y el sentido de estar con la gente. Y esto incrementa la lealtad, incrementa en los equipos orientados al éxito, incrementa la colaboración, incrementa la productividad y la creatividad. Entonces, ¿cuántos de nosotros no nos hemos quedado en un trabajo por la gente con la que estamos conviviendo? Cuando hay una relación de confianza con la gente con la que estamos trabajando, ¿cuántos no nos hace arraigarnos y mantenernos en un trabajo? Entonces, ahora vamos a tener esto parcializado. Hay que reforzar, yo creo que las relaciones personales con la gente con la que estamos colaborando y que no solo tengan que ser presenciales, sino cómo convivimos con esta parte con esta dualidad de digital, presencial y remota, ¿no? Entonces, otro punto aquí importante para mí son los line managers o los líderes de cada área, de cada equipo, que para mí son los responsables al final del día de cómo los colaboradores conocen, se integran y se unen o dejan a una empresa, a veces conocen los valores de la empresa a través de tu líder inmediato. Entonces yo creo que es un trabajo muy interesante el que tiene que hacer el line manager en este caso, y la capacitación, y creo que el tema de los perfiles y todo lo que hemos venido mencionando, tiene que enfocarse mucho en estos líderes, porque estos líderes son los que nos van a ayudar a permear, son a los que hay que capacitar en estas nuevas habilidades para tener esta conexión, para ser amos y maestros en estas conexiones virtuales, en poder leer a la gente a través de las pantallas, para no dejar de interpretar ese lenguaje no verbal y identificar, muy importante para mí, quién de nuestros colaboradores necesita de nosotros más tiempo presencial que otros. Sabemos que hay gente muy autodirigida, que a lo mejor con una vez a la semana y con una reunión no tiene problema, y habrá quien no, habrá quien necesite a lo mejor una reunión presencial, y creo que esa es una responsabilidad que hay que poner en los jefes directos de cada equipo. Por aquí hay un par de comentarios. Me gustaría leer, hablar un poquito más de lo que estabas hablando justamente antes, ¿no? Pero acá I. Delgado dice, somos un equipo de 12 personas y para bajar un poco el nivel de estrés estamos haciendo actividades en donde una vez a la semana alguno de los chicos presenta algún tema que puede interesar al grupo, motivación, espiritualidad, etcétera, y creamos un grupo de lectura. En ambos platicamos sobre los temas vistos y efectivamente hemos conocido a los compañeros mucho mejor que cuando estábamos en la oficina. Sí, de veras que se da uno cuenta de muchas cosas que antes a lo mejor no poníamos atención. Mariana Siciliano, nosotros en la empresa estamos utilizando muchísimo Instagram y Zoom, incluso para entrenamientos virtuales con nuestras consultoras. Acá, Carlos Bonilla, un tema importante es el manejo del arraigo a las empresas y el sentido de pertenencia de los colaboradores. Si ya no hay presencia en las instalaciones y en las mismas, aspecto fundamental para la productividad y la motivación. Carlos, me parece muy atinado el comentario. Yo creo que ese sentido de pertenencia, creo que lo hablábamos la vez pasada también un poco, hay que fortalecerlo y hay que regresar a lo mejor a la raíz, ¿no? Al DNA y ver cuál es ese sentido de propósito o por qué existimos como organización, como empresa y buscar distintas maneras de buscar esa pertenencia. Que la distancia no nos haga sentirnos más distantes, ¿no? Sino buscar que la gente siga sintiendo la pertenencia a la organización. Importantísimo. Y si me permites ahí, Juan, el tercer punto del slide que teníamos, hablaba de fomentar la pertenencia prescindiendo de los espacios físicos. Es decir, generaciones más antiguas, o baby boomers y nuestra generación X, estábamos muy arraigados al espacio físico, es decir, a tener una oficina, a lo mejor con esta foto familiar,
con este tríptico de la empresa, con el calendario, estamos muy arraigados a ese tema, ¿no? Vemos ahora las nuevas generaciones que nacieron trabajando en espacios remotos, muchos de ellos, y entonces vuelve a retomar mucha relevancia lo que hemos venido hablando en los webinars pasados, que es la congruencia, la alineación de los objetivos personales con los de la empresa, porque entonces esas son las cosas que hacen que tú pertenezcas y que pongas a un lado un poco la parte del espacio físico, sino que tú pertenezcas por los valores de la organización, que tú pertenezcas por la filosofía, cosas más profundas, que es mucho más complicado lograr, evidentemente, pero que una vez que logras, trascienden las barreras y trascienden las fronteras, y entonces puedes olvidarte un poquito de la pertenencia entendida como el espacio, alineada al espacio físico que antes tenías, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí también hay que ver qué está pasando y este sí es un tema que veo generacional, ¿no? Los que estamos más arraigados a nuestro espacio físico y los que hoy también ya nacieron conviviendo en espacios remotos y espacios diferenciados. Mira, siguiendo con la conversación, Maritza nos dice, es un reto mayor hacer presencia como empresa ante nuestra gente cuando estamos a la distancia. Es asegurarnos que los mensajes están llegando y de que seguimos conectados con ellos. Ahí puede haber una nube un tanto incierta que solo se disipará más adelante. Creemos que si por las señales que recibimos de ellos, de su participación, seguimos enganchándolos. Sí, tiene que haber esta parte de engagement, creo que hay que seguirla construyendo. Así como hablamos hace rato de que cambian perfiles y cambian estrategias, creo que la estrategia de comunicación también va a cambiar, los tácticos, los medios, el cómo hacer comunicación ya es algo como completamente diferente. Ya no tenemos que irnos o seguir con los medios tradicionales que veníamos usando hasta hace un par de meses. Y sí es una realidad en el tono que decía Carlos Bonilla hace rato, este engagement, este sentido de orgullo, este sentido de pertenencia que te da la empresa, coadyuva directamente con la productividad de la empresa y hace que las empresas y las organizaciones sean como mucho más eficientes. Al final del día la cultura paga, eso es real, ¿no? Y hoy lo estamos viendo en muchas organizaciones que están pasando, que no se la están viendo tan bien y que tienen arriba a los colaboradores puestos para sacar al barco adelante, ¿no? Ya están saliendo ahorita aquí otras ideas en el chat, ahorita las leemos. Yo lo que estaba pensando, que ya es de una experiencia anterior, nosotros teníamos a mucho de nuestro personal por todo el país y sí dedicábamos mucho tiempo a estar en contacto con ellos. Teníamos un boletín, teníamos obviamente tours que hacíamos para visitar todos los puntos de venta, etcétera. Pero uno que empezamos a experimentar y que a mí se me hace muy interesante es la utilización de las redes sociales. O sea, sí se pueden crear grupos cerrados, por ejemplo, en Facebook, y seguramente hay otras redes sociales que permiten hacer ese tipo de cosas para estar más en contacto en tiempo real. Habría que explorar cuáles son esas herramientas, cuáles funcionan mejor, pero tratar de que la gente que está lejos se pueda sentir que está en contacto, ¿no? Que está entendiendo qué es lo que pasa en tiempo real, que tenga esta posibilidad de estar, como estamos ahorita nosotros, pero cómo se pueden usar otras herramientas como las redes sociales, ¿no? Mira, Alex, no sé si tú nos quieres comentar del tema que está hablando Juan y lo que estuvimos revisando para alguna empresa en particular, del tema del proyecto que hay en Facebook y demás, que ya lo tiene. Creo que esa es una herramienta que definitivamente, por lo amigable que es y por lo que intenta ser más del colaborador, donde permites que realmente no sea todo de la empresa hacia afuera o hacia el colaborador, sino que sea una parte de interactividad entre la misma gente, vea lo que está pasando en otras áreas y en otros departamentos. Entonces, Alex, ¿por qué no nos compartes ahí un poquito de lo que vemos? Me ha encantado. De hecho, más allá de la herramienta, creo que el trasfondo es lo rico de aquí, porque la comunicación, como dije hace rato, ha venido cambiando. Y como ha venido cambiando los medios en sí también, porque antes era una comunicación completamente unilateral. Era yo te digo, tú escuchas y nada más. Hoy no, hoy la retroalimentación se vuelve parte fundamental. El conocer a la gente y el ver que los valores de la compañía sean congruentes con los valores de uno mismo y llevarlos desde ese lugar del día a día, del quehacer diario de la organización, de todos los colaboradores, padrísimo. Entonces, pensando en esto, efectivamente hay muchas herramientas y esta de la que hablabas es el pues ya más o menos famosón Workplace de Facebook, ¿no? Que últimamente ha habido varios webinars de esto.
en el que a través de una red social que conocemos todos, de pronto existe esta herramienta que se hace en una red cerrada y donde todo el mundo puede empezar a meter como esta comunicación un poco en tono más informal, no tan institucional que como la podríamos pensar en una empresa tradicional, sino ya más bien es mi comunicación desde los eventos que suceden o de mi quehacer diario dentro de la compañía. Y esto es padrísimo porque empieza a armar esta cohesión entre equipos, empieza a armar esta colaboración, porque de pronto cuando son empresas que tienen muchas plantas, llamémosle, o muchas unidades de negocio distribuidas en diferentes partes de la geografía de México, pues ayuda muchísimo a que se dan ideas de Tamaulipas a Monterrey y de Monterrey a DF y de DF a Oaxaca. Entonces, eso es padrísimo, la verdad. Y aparte de esa información que se puede consultar ahorita o al rato o como sea y en un celular. Entonces, jala creo que muy bien, claro, siempre bien politizado y bien arropado con una estrategia atrás, pero por supuesto que es una gran herramienta, ¿no? Hay que identificar qué comunicación queremos y sobre eso creo que nos vamos, ¿no? Gracias, Alex. Y a mí me gustaría añadir y regresarme un poquito al tema de la conectividad y la conexión emocional, ¿no? Y por ahí creo que mencionaron esta práctica, pero un buen consejo que yo les podría dejar de este tema es, tenemos que salir del piloto automático, es decir, tenemos una reunión a las 10 de la mañana y al 5 para las 10 ya todo el mundo se conectó y arrancamos, ¿no? Buenos días, no salimos del hola, ¿cómo están? Y piloto automático y nos arrancamos. Entonces, sería muy interesante salir en estas nuevas modalidades que vamos a estar interactuando, salirnos de ese piloto automático de repente, notificar a la gente que vamos a tener un espacio, rolar a la persona que tome el liderato y hacer otro tipo de preguntas como qué te inspira, qué libro te gusta, hacer algunas rondas de algunos temas que lleven la conversación a otro lado donde verdaderamente nos permita conectar y después de esa media hora, 20 minutos, poder ya dar paso al tema que nos ocupe de trabajo, pero esto está probado que también incrementa los niveles de eficiencia y de productividad, ¿no? Yo creo que es momento de retomarlo y de hacer este tipo de prácticas que hoy pueden ser novedosas, que ya se vuelvan una cuestión muy común dentro de las organizaciones. Sí, por supuesto. Valencia, ¿qué piensan ustedes en relación a que las personas que trabajan home office se vuelven menos productivas, apáticas, poco participativas o se incrementa la famosa zona de confort? Creo que no estoy de acuerdo. Cuando menos en mi caso no. Yo creo que cuando llega a suceder que se vuelven menos productivas muchas veces o por un tema de la misma tecnología o porque no hay una línea definida en términos de liderazgo. Pero sí, no coincido para nada con este comentario. Adrián, no sé si tú tengas algo ahí. Creo que sí, tiene que ver mucho con la falta de una gente que se deja a la deriva, ¿no? Por eso yo hablaba del line manager, ¿no? Un line manager no puede operar, no puede actuar con todo su equipo de la misma manera. Hay quien necesita la llamadita diaria, hay quien necesita una conexión, hay quien necesita una intervención física, presencial, un feedback uno a uno. Entonces yo creo que eso tiene que ver mucho otra vez con la responsabilidad del líder y también obviamente con el nivel de autodirección de la persona, ¿no? O sea que de repente si no le pones un objetivo y se siente un poco confundida y se sienta en su computadora en su casa y no tiene claro lo que tiene que hacer y se pone a divagar y a perder el tiempo, pues definitivamente puede ser una persona que se pierda y se desenganche y se meta a una zona de confort. Pero yo creo que eso tiene que ver más con esta capacidad, esta habilidad de la que hablamos de nueva que tenemos que tener consciente de una persona autodirigida y la labor que hace el manager para detectar a esa persona y llevarlo a una zona donde tenga claridad de lo que se espera de él y que sepa lo que tiene que hacer y que se ponga las pilas. Y por el otro lado, yo al contrario veo que la gente que valora mucho lo que nos da el home office y lo que nos da el trabajar remotamente es que te libera ciertos tiempos muertos como la de transportación. Entonces hay gente que al estar a las 9 de la mañana en una reunión en la oficina, te tienes que levantar a las 7, salir corriendo de tu casa a las 7:45, ya desayunado, etcétera, no pudiste ver a tus hijos para llegar patinando a la reunión de las 9. Cuando hoy en día en tu casa tienes la oportunidad a lo mejor de desayunar. Entonces también se está abriendo un punto muy favorable que es el balance vida-trabajo. Y tiene mucho que ver con el presencialismo, ¿no? Que a lo mejor estamos acostumbrados y hay que romper paradigmas
de que no necesariamente tienen que ser 8 horas de corrido. Este 9 to 5, que a lo mejor se utiliza mucho, ¿no? O 9 a 7 o 9 a 9, dependiendo del nivel de presencialismo en nuestra cultura organizacional de la que cada quien esté trabajando. Hay gente que es nocturna, ¿no? Hay gente que puede trabajar muy bien cuando ya acostó a sus hijos a dormir de 8 a 10, a 11, a 12 de la noche, trabaja perfectamente bien y a la mañana siguiente tienes el entregable de lo que necesitaba el equipo para seguir adelante. Entonces, ahí para mí se abre un espectro muy, muy interesante de cómo tenemos que romper ciertos paradigmas, y por eso les hablaba de pasar del trabajo remoto al trabajo colaborativo. Tiene que ver con que entendamos cuál es mi labor dentro de los equipos, cómo tengo que cumplir ciertos entregables para no atrasar el trabajo de los demás ni el objetivo de la empresa. Yo sí quisiera poner mi punto de vista a este comentario que nos hace Valencia. Yo creo que cada vez hay más evidencia de lo contrario. Creo que el trabajo desde casa está generando más productividad. No tengo así a la mano números, pero de repente podríamos buscarlos para un próximo webinar, compartírselos. Pero, ¿sabes qué? A mí me preocupa inclusive un poquito el otro extremo. Yo siento que el trabajo en casa hay que ponerle un límite. O sea, un límite de horas, etcétera. No sé a cuánto de ustedes les estará pasando, ¿no? Pero de repente estamos en un Zoom y otro Zoom y otro Zoom y ¿cómo se llama? Y se nos van muchísimas horas. O sea, no sé hasta qué punto la gente esté tendiendo a procrastinar o a distraerse, o del otro lado estamos trabajando más intensamente, más productivamente, porque pues no tienes aquí al compañero que estés en el coto y el café y no sé cuántas cosas hacemos para perder tiempo. Yo me voy a tomar la tarea ahí de buscarles alguna información, ¿no? Acá en Top Company vamos a ver qué información hay del aumento de la productividad con el home office, pero yo estoy convencido de que aumenta la productividad, no la disminuye. Y más bien, mi comentario sería nada más aguas en ponerle un límite a esas horas de trabajo desde casa, porque es muy fácil quedarse, pues antes, como decías, Adrián, el tiempo de transporte y todo, yo tenía que salir a cierta hora para llegar a mi casa y me tengo que echar hora y media de transporte, y de repente aquí estás ahorita trabajando hasta las 8 de la noche y ni te das cuenta, ¿no? 8 y 9 de la noche. Entonces, yo creo que tiene que ser un balance. A mí me empieza a inquietar un poco lo que estoy oyendo cada vez más de la gente que está trabajando muchas horas desde casa, y también hay que ponerle un límite, ¿no? El dato, Juan, sí lo tenemos, está entre un 25 y un 30% de la productividad. Más. Y entre un 20, sí, claro, más, y entre un 20% de disminución de ahorro en gasto, ¿no? Para las empresas. Entonces son dos efectos ahí interesantes que hay. Interesantes y positivos. Tenemos otro comentario de Alberto Alessi. Está re bueno. Nosotros en Manpower estamos teniendo varias actividades. Tardes de café, desayunos locos, día de carnaval, está padre. Para solo hablar de temas fuera del ámbito laboral. ¿Cómo te sientes en cuarentena? ¿Qué están haciendo? Muéstranos qué están haciendo. Que si la cocina, el hobby, etcétera. Y luego medimos NPS interno y la gente es súper contenta. Pues está increíble eso, la verdad. Creo que es buenas prácticas. Ahí empiezan a salir ideas, ¿no? En Carlos Vázquez, nosotros estamos haciendo algunos ajustes a nuestra cultura, trabajo en equipo versus trabajo colaborativo. Carlos Bonilla, trabajar a distancia requiere un cambio cultural, olvidarse de los patrones tradicionales de las organizaciones y enrolarse en una forma de trabajo que puede ser incluso más productiva. Totalmente de acuerdo, justo lo que veníamos platicando ahorita. Salvador Sánchez, cuando tienes tus objetivos claros, tú definirás el tiempo y vas a ser más productivo. De acuerdo. Pues hasta ahí vamos bien. Construyendo un poco sobre lo que mencionaban ahorita del tema de los tiempos ahorita, y creo que sí, todos estamos, ahora sí que como un péndulo, ¿no? A raíz de la contingencia y de irnos a las casas y de todo el mundo tener como esta presión de hacer, necesariamente sentirnos ocupados, también nos estamos sobreocupando, y no necesariamente creo que en cosas que directamente puedan impactar a la organización. No quiero decir que mucha gente está haciendo muchas cosas muy productivas que antes no tenía tiempo, pero también hay gente que está aceptando cualquier invitación a cualquier clases de cocina, de otro tipo de cosas. Interesante poderlo hacer. Yo creo que como un péndulo, ahorita por la contingencia se ha ido a un extremo, y otra vez cada organización tiene que regresar ese péndulo a tener estas tardes de café, a tener estos carnavales, porque todo es parte de la vida. O sea, somos seres humanos y al final todos los componentes suman. Entonces no es como esta teoría que era que yo en el trabajo, cruzando la puerta de la oficina, dejaba mis problemas en la puerta, ¿no?
que esa era la teoría anterior. Tus problemas déjalos en tu casa. Pues eso para el ser humano es imposible. Entonces yo creo que hoy en día es encontrar las necesidades de cada uno, cómo van conviviendo, cómo van coincidiendo con los objetivos de la empresa. Y otra vez, creo que mientras el objetivo esté bien alineado, y si me permiten ahí pasar a la diapositiva que sigue, que hace mucho énfasis en esto que estamos hablando, y que es es el modelo que nosotros desarrollamos en Top Companies, y le llamamos la conexión para garantizar los resultados de la organización. Y a mí me parece muy interesante porque en este modelo, que la verdad está muy simple, vienen casi todos los elementos de los que hemos hablado durante estos más de 10 webinars que hemos tenido, y pues lo representa, ¿no? Aquí gráficamente. Entonces, en la base de la pirámide vemos la parte de los valores, que tanto y tanto, no ha habido un solo webinar que no estemos mencionando la relevancia en estos temas de la congruencia con los valores y los objetivos alineados a los personales. Y bueno, lo importante que es ahora también traspasar esos valores en comportamientos, es decir, que no se queden como estas frases inspiracionales, como estos deseos bonitos en cuadros que están en las oficinas, sino que realmente sean competencias comportamientos que puedan empezar a medirse dentro de las organizaciones, ¿no? Un modelo de gestión, ¿no? Que nos diga, que precisamente nos dé claridad a todos los miembros de la organización de hacia dónde va la organización, cuál es mi responsabilidad y cuándo tengo que hacer yo mis avances, y cuando yo tenga algún retraso, se me marque perfectamente por qué no estoy cumpliendo y corrige el rumbo y sigamos hacia adelante. Y evidentemente todo esto arropado por una planeación estratégica que hoy en día tiene que ser más flexible que nunca. Como bien decía Juan al principio, los modelos están cambiando. Entonces esta planeación seguramente estará con un modelo mucho más flexible, pero que sin duda tenemos que tener una planeación y un rumbo y una visión de hacia dónde vamos. Y bueno, todos estos elementos bien trabajados, con una cultura bien robusta, nos alinean todos los esfuerzos y garantizan, lo tenemos comprobado, el éxito organizacional. Entonces, queríamos presentar este modelo porque creo que aquí hacemos una recapitulación muy rápida de lo que han sido 10 webinars hacia atrás. Construyendo un poco sobre esto que dices, yo espero que las organizaciones tengan más y más implementado un modelo como este de Top Companies. Estoy oyendo más y más la posibilidad de que esta pandemia y todo esto dure bastante más tiempo, que vuelva a tener otro pico en el invierno, etcétera, ¿no? Entonces, si Dios quiere, bueno, se encontrará la vacuna o el tratamiento, pero yo creo que estas cosas que hemos estado hablando, sobre todo estos últimos dos, ¿no? Del fin del presencialismo, vamos a tener que a lo mejor acostumbrarnos a trabajar más así. Entonces, si no tenemos esta alineación de esfuerzos, si no tenemos este tipo de modelo donde están claros los objetivos, va a ser muy difícil que nosotros podamos sobrevivir con... Se cortó un poquito, Juan. Sí, se cortó un poquito. Hay un tema ahí con tu audio, creo. Pero coincido, o sea, en lo que estás diciendo. Creo que al final del día, y algo que me gusta mucho de esta pirámide es que justo la base son los valores, ¿no? Que es algo que hablábamos, ¿no? El que las decisiones se deben tomar desde los valores de la empresa y que la gente tiene que compartir y hacer propios los valores de la compañía. Creo que eso es algo valiosísimo. En medida que esto suceda, creo que los siguientes pisos de la pirámide van a tener un sustento como muy robusto, y esto a la larga pues va a coadyuvar en que invariablemente los objetivos se logren, ¿no? Por supuesto que tiene que haber un modelo de acción de desempeño, por supuesto que tiene que haber cierta planeación estratégica y conocer muy bien nuestro modelo de negocio, pero si no tenemos esta cimentación de valores, si no tenemos estos comportamientos de los que hablaba Adrián, creo que lo otro no es que no se pueda hacer, pero se va a complicar muchísimo más. En medida que las bases estén sólidas, lo demás creo que puede fluir mucho mejor, ¿no? Y hacernos a todos la vida como más amigable, a nivel persona, colaborador o a nivel organización. Adrián. Pues sí, creo que no queda más que decir aquí. Para mí queda muy claro. Teníamos por aquí un comentario que me decía Elizabeth Chaides Garcilaso. ¿Qué pudieran recomendar para que las personas que tienen más antigüedad en la empresa toman posturas de ver mal el home office y lejos que la empresa se sume a nuevas prácticas, terminan sumándose a los comentarios de las personas con más antigüedad? Mira, creo que es el pan nuestro de todos los días.
Yo lo que leo, lo que nosotros leemos cuando pasa esto en las organizaciones principalmente es miedo al cambio. Esta gente que tiene más tiempo, más antigüedad, a lo mejor no tiene el dominio. Por eso hablamos mucho de la capacitación y de un plan robusto. Y este plan tiene que ser forzosamente liderado por el liderazgo de la organización. Y bueno, si el liderazgo de la organización es este liderazgo que está en contra, pues tenemos que buscar las maneras de que los mandos medios, a través de argumentos sólidos, como este plan de los 10 puntos que hablábamos, puedan demostrar con hechos, porque hay información de sobra para sustentar y sostener el porqué de un cambio de estos y los beneficios que puede haber. Entonces, evidentemente ahí, en ese sentido, el cambio cultural va a ser mucho más complicado porque hay que desarraigar ciertas creencias y ciertos hábitos, ¿no? Pero con un plan robusto y atendiendo a las necesidades y dando la capacitación oportuna, yo creo que todos podemos ir quitándonos ese miedo y caminando hacia esta transformación de la que les hemos venido platicando. Y para mí es eso, un plan sustentado con argumentos, con indicadores de éxito y con toda la información que hay disponible para soportar los beneficios que hasta ahora hay, ¿no? Y los beneficios para estos mismos líderes, pero tienen que estar dispuestos a este cambio, porque este cambio cultural, el primer cambio que requiere es un cambio de su forma de gestionar, y eso a veces es lo más difícil de cambiar. Pero para eso yo siempre he visto, en mi experiencia, lo que he visto es miedo, porque no sé cómo hacerlo, pero una vez que te doy las herramientas y te voy enseñando cómo se pueden hacer las cosas y cómo puedes controlar a través de KPIs a tus equipos, la gente lo va entendiendo y va haciendo esa transición un poco más suave. Lleva más tiempo, pero sí se puede. Yo quisiera también otra opinión, un poco desde otro ángulo a esta pregunta tan interesante. Yo pienso que el cambio no se puede imponer, ni se puede mandar. Ni siquiera creo que el líder tenga la responsabilidad absoluta de cascadearlo, vamos a decir. Creo que ese modelo de cascadeo ya no funciona, ya no me funciona tanto. Creo que el cambio se contagia. Lo que sí puede hacer el liderazgo y los equipos directivos, y pues francamente todos los colaboradores, es crear un entorno propicio para el cambio, ¿no? Con comportamientos, con señales, con ritos, con pequeñas cosas que van a hacer que la gente esté en un entorno en el que puede cambiar, pero el cambio viene de dentro, no se puede imponer. Entonces, en ese sentido, lo que sí es que se contagia de persona a persona, ahora sí que como virus. Entonces, lo que sí se puede hacer es empezar a tener como células de cambio donde haya más gente convencida de estos nuevos modelos y existe el entorno para que ese cambio, que sea propicio para ese cambio. Dice por ahí que cuando llegas a la mitad más uno, es decir, cuando ya se convierte gran parte de la organización, la cultura empieza a volcarse hacia esos nuevos comportamientos y entonces los que al principio eran los que se quejaban del cambio o se suben o ya se dan cuenta de que pues ya la organización cambió y se empiezan a sentir un poquito dejados fuera de esa nueva manera de trabajar y a lo mejor inclusive deciden dejar la compañía, dejar la organización si es que su manera de pensar o sus paradigmas anteriores, etcétera, les cuesta demasiado trabajo hacer el cambio. Y yo creo que eso, pues a veces está bien, es necesario que se depure un poco la organización cuando hay un cambio organizacional. Entonces, a mí me parece una pregunta muy interesante. Creo que el cambio se tiene que dar por contagio, poco a poco, y hay que crear el entorno para que eso suceda. Y una última cosa, no estoy seguro que sea una cuestión relativa con la edad. Creo que tiene mucho más que ver con la apertura y esto que hemos hablado ya en el webinar de esta capacidad de aprendizaje, ¿no? Esta flexibilidad de aprendizaje y de aprender cosas nuevas, más que de una cuestión únicamente de edad. Es mi opinión. Siento que va más por ahí. Ok, mira, yo nada más, sí quisiera hacer un comentario de esto, no sin antes, por favor, recordarles a todos que nos manden al chat sus correos para hacerles llegar esta presentación, antes de que se nos vaya el tiempo. Pero sí quisiera nada más hacer un comentario. En varias organizaciones, yo alguna vez trabajé en alguna, bueno, a lo largo de la historia, las empresas han tenido que cambiar y definitivamente los cambios son complicados porque crecer duele, dicen por ahí. Pero la empresa que no se va o no se va en pro del cambio y lleva las tendencias,
la verdad es que se vuelven elefantes blancos que a la larga acaban fracasando. Y hay varios ejemplos, ¿no? Está BlackBerry por ahí, ¿no? Todos trajimos una que es una chulada y de pronto otro no. Está Kodak, ¿no? Que no pudo, no hizo ese switch de pronto y acabó tronando. Entonces creo que si bien duele, porque de pronto vimos también que las empresas de Excel pasaron a ERPs. Y esa parte también los colaboradores eran muy renuentes al tema. Todavía lo vemos, ¿no? Hablábamos de CRM la sesión pasada. Entonces, creo que desde ese lugar sí es inminente ahorita la nueva forma de trabajo. Creo que es algo que como el virus llegó para quedarse, no va a ser algo como que ya se acabó y regresemos en 15 días. Va a ser algo que yo creo que va a estar ahí por un buen rato, si no para siempre. Y en medida que las organizaciones y los líderes adopten ese cambio, va a ser mucho más fácil para todos. Si quieren, ya nos pusieron aquí, vamos a la recta final. Tenemos algo de data dura interesante que sería importante les comentemos a nuestra gente que nos está siguiendo el día de hoy. Y ya con esto entramos a la recta final y con unas preguntas que tenemos al final ahí interesantes para la reflexión. Adelante, Alex. Mira qué interesante. 50% de las empresas top, que están certificadas, inició la contingencia haciendo home office. Y de ese 50%, o sea, la mitad de las empresas top ya tenían alguna práctica de home office. Y de esta mitad, el 72% la tenían ya como política y el 28% restante se sumó a hacerlo sin tenerlo documentado. O sea, se tuvieron que aventurar, y esto hablamos nada más de las empresas que ya están certificadas como top. Entonces, si estas tenían la mitad, imagínense qué área de oportunidad tan más valiosa, que ahorita la gran mayoría ya está teniendo una práctica de esta naturaleza. El 18% de las empresas top tienen prácticas que se refuerzan el FlexSite y el Agile Working, que es esta práctica de donde si yo tengo como muchas oficinas, claro, para aclarármelo hace rato, tengo la posibilidad yo como colaborador de trabajar ya sea aquí en México y si de pronto me agarró en Cuernavaca y me fue el fin de semana, puedo trabajar desde Cuernavaca en las mismas oficinas de la compañía. Esas empresas creo que tienen ya esta cultura de velocidad que les ayuda mucho, ¿no? Para este cambio. Adrián, Juan. Pues nada más reforzar que este par de datos se hizo justo en marzo de una liga especial que se hizo previo a la contingencia. Entonces, son datos sumamente valiosos, ¿no? Porque ya veíamos cómo se veía la tendencia. Para mí, pues reforzar nada más un poquito de que 50% les agarró la contingencia y la gente se fue a sus casas, pero ya sabiendo más o menos qué iba a pasar y cómo lo iban a hacer. O sea, no sufriéndola tanto. Pero el otro 50% tuvo que hacerlo a la buena de Dios. O sea, vámonos y ahí nos vamos arreglando. Y vimos a muchas padecerle, ¿no? No tenían la conexión, la gente que trabaja con VPNs para conectarse a la red de la empresa. O sea, hubo detalles técnicos fuertes que sí les llevó 2 o 3 semanas resolver. Entonces, pues ahora lo importante es, si ya están en este tema, no dejarlo ahí como esperarnos, ¿no? A que venga el repunte, como decían en octubre, que ojalá y no. Pero bueno, no podemos esperar a que la crisis nos sorprenda, sino poder tener una empresa ya lista para que en cualquier momento, por cualquier situación, como lo hemos mencionado, pueda ser fortuita o no. A veces una remodelación de una oficina o algo, no tiene que ser una pandemia como esta. Podamos decir, oye, yo puedo mandar a la mitad de mi gente a su casa y no la voy a padecer, ¿no? Totalmente de acuerdo. Esta realmente refuerza mucho la parte de los indicadores, y esto sí ya viene de los datos duros que sacábamos del ranking de las superempresas. Y bueno, podemos ver factores como la motivación interna, que la mencionamos, la relevancia que tiene, para todo este proyecto o todo este plan que quiere hacer cualquier empresa, tener perfectamente definidos los roles de trabajo, tener la toma de decisiones empoderada a la gente. Entonces aquí hay datos relevantes que suman a todo lo que veníamos nosotros hablando, de que no nada más es decir el home office o no el home office, o el remote work o no el remote work, o el flex site o no el flex site, sino todo lo que hay detrás para lograr que esto fructifique y no nos impacte positivamente. Entonces hay que hacer esta tarea, digamos, para revisar los roles de trabajo. Y ahorita más adelante vamos a ver unas preguntas que nos van a hacer reflexionar un poco de dónde estamos en este sentido. Ahí vienen unas frases importantes que nos hablan de temas básicos, ya como para cerrar, creo que el tiempo ya nos empieza a amenazar, pero me quedo aquí con la confianza, ¿no? Son términos de los que hemos venido platicando,
pero tenemos que trabajar en la confianza entre el líder y el colaborador. Tenemos que afianzar la asertividad de nuestros líderes para asignar instrucciones. Tenemos que lograr que los objetivos de la empresa sean afines a la gente que estamos reclutando, y esto se logra a través de un proceso de selección mucho más cuidadoso. Tenemos que asumir la parte de la responsabilidad y la libertad, este par de conceptos que tienen que ir de la mano, no existe una sin la otra, porque la libertad sin responsabilidad se vuelve libertinaje y entonces caemos en todo lo que se mencionó durante el webinar, de que la gente pueda caer en su zona de confort o no estar dando los resultados. Y bueno, mantener una relación cercana con su líder. Todos estos datos apuntan a muchas de las cosas que les estuvimos diciendo y que ponemos aquí ya con datos duros que los respaldan para que los tomen en cuenta y se pregunten ahora sí, si quieren pasar a la última. Tenemos ahí 3 preguntas que nos hacen reflexionar sobre lo que hemos venido platicando, ¿no? Y la primera dice, ¿estamos preparados para este nuevo futuro como empresa? Y yo les preguntaría, ¿está preparada la empresa para operar con un 25% menos de la gente? ¿Existe la información? Mis compañeros de trabajo tienen la información necesaria para que si yo no estoy en la empresa pueda seguir el trabajo y se puedan cumplir los objetivos. Son algunas de los cuestionamientos que hay aquí, ¿no? Si quiere alguien aportar algo, seguir, Alex. Fíjate que sí, en muchas organizaciones nos hemos topado con que de pronto empiezan a cascabelear, la verdad, con los temas del Business Continuity Plan. Entonces, creo que ahorita es un gran momento para ver en dónde de este plan de continuidad de negocio estamos fallando y cómo lo podemos robustecer, qué tuercas hay que apretar, qué parte de la estrategia tenemos que tener muy, muy en el ojo para afinar ahora que vayamos a regresar a esta nueva normalidad. Realmente tenemos todo eso listo para lo que viene. Más allá de la tecnología, creo que hay mucho que trabajar en términos de organización desde la estrategia y desde la gente. Juan. Yo cerraría nada más con pues estos últimos 2 webinars muy interesantes, el tema del fin del presencialismo. Yo me atrevo a decir que el presencialismo, como lo entendíamos, sí se está acabando. Y cuando no buscar las maneras, teniendo todo ese alineamiento del que hablábamos hoy, herramientas, esta capacidad de cambio, esta gestión de cambio, para poder estar en contacto y para poder tener ese sentido de pertenencia a pesar de que ya no vamos a poder estar juntos, ¿no? Entonces sí creo que este famoso nuevo normal que se habla, sí creo que fue muy acertado la manera como se plantearon estos 2 webinars. Sí creo que desde mi punto de vista, como entendíamos el presencialismo, ya es cosa del pasado, no creo que vaya a regresar igual. Me encantaría que en estos minutos de cierre y de reflexionar un poquito en estas preguntas, si alguien del público nos quisiera contestar alguna de estas, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo en su organización? Sería súper interesante. Para mí, otra de las preguntas obligadas ahorita es, ¿qué vamos a hacer si llega alguien con síntomas o con la posible infección, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el protocolo, el procedimiento? Creo que eso es algo que tenemos sin duda que empezar a responder y no esperar a que nos sorprenda una cosa como esas, ¿no? Entonces, si alguien tiene algún comentario que nos quieran hacer acerca de estas 3 preguntas, en lo que si quieren vamos haciendo algunos comentarios finales, Alex, y vemos si entra algún comentario. Ok. Pues bueno, nada más agradecerles. Ya con esto cerramos los 2 capítulos de si es el fin del presencialismo. Creo que han sido 2 webinars por demás enriquecedores para todos, me incluyo. Me llevo como buenas prácticas, me llevo como buenos comentarios y un gran sabor de boca de estos 2. Espero que así sea igual para todos ustedes, todos los que nos están escuchando. Nuestras redes sociales aquí en pantalla, importante, ya pueden, en diferentes ligas que les vamos a estar haciendo llegar, ya pueden descargar los webinars anteriores. Por si alguien se lo perdió, de pronto lo quiere hacer un recap con su equipo o algo por el estilo, lo puede hacer. Seguramente en varias de estas redes sociales ya van a estar disponibles las ligas y se los van a estar mandando. Y nos vemos el próximo martes. El próximo martes tenemos un invitado de lujazo. Va a estar con nosotros el señor Carlos Vaca, quien es el director general de BBDO México. Me da muchísimo gusto que vaya a estar con nosotros porque
no solo es una gran persona y un gran ponente, es un gran speaker, lo he visto en varias actuaciones y la verdad es grande, sino que siempre tiene algo interesante que decir y siempre me llevo algo de él, cuando menos en lo personal lo que les puedo decir. Y me da muchísimo gusto anunciar que el próximo martes va a estar con nosotros, platicando con Juan, con Adrián y conmigo. Así que por favor no se lo pierdan, les vamos a estar mandando la liga a sus correos y por nuestras redes sociales, repito. Y ya estamos pues más que listos y nos vemos el próximo martes. Juan, Adrián, comentarios finales para cerrar esta edición del fin del presencialismo. Cuídense mucho y nos vemos el martes. Pasen la voz. Aquí tenemos este espacio para platicar. Los disfrutamos mucho y disfrutamos mucho verlos y verlos en el chat. Muchas gracias. Adrián. Agradecer nuevamente a todos la oportunidad de dejarnos entrar en sus casas. Le ponemos mucho empeño a este trabajo. Encantado de compartir con ustedes. Escríbanos a través de las redes, escríbanos a nuestros correos. Cualquier duda o comentario que puedan tener, con gusto platicamos algunos temas más en corto con cada uno de ustedes. Y corran la voz del próximo webinar. Inviten a quien crean pertinente. Es una gran personalidad. Tenemos el gusto de conocerlo de varios años y trabajar con él. Y créanme que se van a llevar cosas muy interesantes de una gran personalidad del mundo de la mercadotecnia y la publicidad. Entonces, nos esperamos el martes. Además de un gran profesional, una gran persona. Entonces, los invitamos de todo corazón. Gracias y buena tarde. Gracias a todos. Si alguien quiere implementar cualquiera de las ideas que vimos hoy, no dejen de escribirnos a nuestras redes sociales. Con gusto ayudamos. Y nos vemos el próximo martes. Bonita tarde para todos.